En el corazón luminoso del Mediterráneo, donde las olas acarician las murallas de piedra antigua y el sol se funde con el aroma del trigo y la sal, nació un niño llamado Alfonso Rodríguez, en la isla de Mallorca, el 25 de julio del año 1533. Era el segundo hijo de Diego Rodríguez y María Navarro, una familia sencilla dedicada al comercio de lanas. Nada en aquella casa hacía presagiar que un día, de entre sus paredes humildes, surgiría un alma destinada a elevarse hasta los misterios más profundos del cielo. Desde pequeño, Alfonso mostró una sensibilidad singular, una mezcla de inocencia y gravedad que lo distinguía de los demás niños. Mientras sus amigos corrían por las calles empedradas de Palma, él prefería permanecer cerca de su madre, escuchando historias de santos y mártires. María, mujer de profunda fe, sembró en él la semilla que germinaría en santidad. Le hablaba con dulzura sobre la importancia de amar a Dios en todas las cosas, incluso en el dolor, y esas palabras quedarían grabadas para siempre en el alma del niño. El pequeño Alfonso era reservado, pero su silencio no era timidez, era contemplación. Observaba el mundo con ojos que parecían buscar lo invisible. A menudo se le encontraba rezando en las primeras horas de la mañana, antes incluso de que el canto del gallo anunciara el amanecer. Había en él una madurez espiritual que inquietaba y al mismo tiempo inspiraba respeto. Su madre solía decir: «Dios tiene un plan con este hijo mío. No sé cuál es, pero lo presiento en su mirada». A los 14 años, su vida dio un giro repentino. Su padre, pilar del hogar, murió de forma inesperada, dejando a la familia en una situación precaria. Los estudios del joven en el Colegio de los Jesuitas de Barcelona, donde se formaba con brillantez, tuvieron que interrumpirse. El adolescente regresó a Palma para ayudar a su madre en el negocio familiar. Aquella renuncia temprana, que habría llenado de frustración a otros, fue para él una primera escuela de humildad. Durante esos años de trabajo, Alfonso aprendió a cargar el peso del deber sin quejarse. La vida lo empujaba a la madurez y su espíritu se forjaba entre pérdidas y renuncias. Cada amanecer lo encontraba abriendo el taller, atendiendo clientes, revisando telas, mientras su corazón, silenciosamente, dialogaba con Dios. A veces, cuando terminaba la jornada, subía a una pequeña colina cercana y contemplaba el mar. Allí, con el viento golpeando su rostro, murmuraba una oración que lo acompañaría toda la vida. «Señor, si quieres que sufra, enséñame a amar el sufrimiento». El dolor comenzó a acompañarlo con fidelidad, como un maestro severo. Poco después perdió a su madre, aquella mujer que había sido su guía espiritual. El golpe lo dejó vacío, pero no rebelde. Se arrodilló junto a su lecho, besó sus manos frías y dijo con calma: «Madre, me enseñaste a amar a Dios, ahora Él te reclama. Yo seguiré tu enseñanza». Tiempo después, buscando una vida ordenada, Alfonso contrajo matrimonio con María Suárez, una mujer piadosa y trabajadora. Juntos tuvieron 3 hijos. Por un breve periodo, la alegría volvió a su vida. Era feliz en la sencillez, oraba con su esposa, educaba a sus hijos, trabajaba con honestidad. Pero el destino, o mejor dicho, la voluntad misteriosa de Dios, tenía para él un camino diferente. Primero, la enfermedad arrebató a su hija menor. Luego su hijo mayor murió también. Alfonso se mantuvo firme, pero el dolor era tan intenso que su alma comenzó a sangrar por dentro. Finalmente, la desgracia culminó con la muerte de su esposa María. Quedó solo, viudo y con un hijo pequeño, que también moriría poco después. En cuestión de pocos años, perdió todo lo que amaba en la tierra. Aquel hombre, antes comerciante, esposo y padre, se encontró rodeado por el silencio de una casa vacía. Las risas que antes llenaban las habitaciones fueron reemplazadas por el eco de la ausencia. Las calles de Palma le parecían desiertas, los días interminables, las noches un suplicio. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una chispa de fe comenzó a brillar con más fuerza. Cada pérdida, cada lágrima, se convirtió en una semilla de oración. No fue una fe triunfante, sino una fe herida, madura, nacida del dolor. Alfonso entendió que Dios no siempre se revela en los milagros visibles, sino en el misterio del sufrimiento aceptado con amor. Su corazón empezó a encontrar consuelo en la contemplación del crucificado. Frente a la cruz se reconocía reflejado.
Jesús también perdió todo, decía para sí, y desde su pérdida salvó al mundo. Poco a poco, el dolor dejó de ser enemigo y se transformó en maestro. En la soledad, descubrió la presencia de Dios. Se aferró a la oración con la misma fuerza con la que un náufrago se aferra a una tabla en medio del mar. Pasaba largas horas en silencio, a veces de rodillas, otras con la cabeza entre las manos, murmurando plegarias apenas audibles. Las personas del pueblo lo miraban con respeto y curiosidad. Aquel hombre de mirada serena parecía haber hecho las paces con la tragedia. Sin embargo, su vida terrena se había vaciado. Ya no encontraba sentido en el comercio, ni en las conversaciones mundanas, ni en los proyectos materiales. Su espíritu pedía algo más profundo, servir totalmente a Dios. Por eso, tras años de oración y discernimiento, decidió renunciar a todo y buscar un lugar en la compañía de Jesús, la orden fundada por San Ignacio de Loyola. Fue entonces cuando enfrentó una nueva prueba. A los 35 años, cuando presentó su solicitud para ingresar en la orden, fue rechazado. Los superiores consideraron que era demasiado viejo, falto de estudios, sin la fuerza necesaria para seguir las exigencias de la vida religiosa. Fue un golpe devastador. Sin embargo, en vez de rebelarse, Alfonso se postró ante el altar y dijo: «Si no puedo servirte entre tus hijos, Señor, déjame servirte entre tus pobres». Durante algunos años, vagó sin rumbo definido. Visitaba monasterios, ayudaba en obras de caridad y sobre todo oraba. Había perdido todo lo humano, pero había ganado un tesoro que pocos poseen: la confianza total en Dios. Los testimonios de la época dicen que su semblante irradiaba paz. Era el rostro de alguien que había aceptado su cruz y la había transformado en camino. En sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor y ternura, como si contemplara constantemente algo que los demás no veían. En 1571, finalmente, su perseverancia fue recompensada. Los jesuitas aceptaron su ingreso, pero no como sacerdote ni como maestro, sino como hermano coadjutor, un humilde servidor encargado de tareas domésticas. Tenía 40 años. Muchos lo consideraron un caso excepcional, un hombre de edad avanzada, sin formación académica, dispuesto a empezar desde lo más bajo. Pero para Alfonso era el cumplimiento de su oración: servir a Dios en cualquier forma, en cualquier lugar. Fue destinado al Colegio de Montesión, en su natal Palma de Mallorca. Allí, su labor sería aparentemente insignificante: ser portero, abrir y cerrar puertas, recibir a los visitantes, atender pequeñas tareas. Nadie habría imaginado que detrás de ese oficio oculto se encendería uno de los fuegos místicos más intensos de la Iglesia. Cada día, antes de comenzar su labor, se arrodillaba ante una pequeña imagen de la Virgen María y decía: «Madre, hoy también abriré puertas, pero deja que mis manos abran las del cielo para los que llamen». Y así, con paso lento y mirada serena, el antiguo comerciante, viudo y padre dolido, se transformó en un servidor silencioso. No buscaba reconocimiento ni consuelo humano. Sabía que, en el misterio del dolor ofrecido, se escondía una alegría más grande que la del mundo. Desde aquel momento, su vida dejó de pertenecerle. Las llaves que colgaban de su cinturón no eran simples instrumentos de trabajo, eran símbolos de su misión, porque cada puerta que abría, cada visitante que recibía, cada palabra amable que ofrecía, se convertían en oraciones vivas que ascendían al cielo. Detrás de su figura serena se ocultaba un alma ardiente, forjada en la renuncia y purificada por el sufrimiento. Sin saberlo, el portero del Colegio de Montesión se preparaba para ser maestro de santos, confidente de almas y testigo silencioso de Dios. Así comenzó la vida religiosa de Alfonso Rodríguez, el hombre que había perdido todo y al perderlo, lo había ganado todo. Un alma que abrazó la cruz no como castigo, sino como un camino de amor. Un hombre que en medio del ruido del mundo eligió el silencio, y en ese silencio encontró a Dios. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Alfonso Rodríguez? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios, leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje.
No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. El portero que despertó al mundo invisible. El Colegio de Montesión, en Palma de Mallorca, era un edificio severo y silencioso, con muros de piedra que guardaban ecos de oración y estudio. En ese lugar de aprendizaje y disciplina, los pasos lentos de un hombre maduro resonaban cada mañana con una cadencia particular. Era Alfonso Rodríguez, el nuevo portero del colegio. Un hermano jesuita sin títulos, sin instrucción formal, sin gloria humana, pero con un corazón que ardía como un altar encendido. El cargo que se le asignó era el más modesto de todos: abrir y cerrar la puerta, recibir visitas, llamar a los religiosos cuando alguien los buscaba, mantener el orden del umbral donde lo profano y lo sagrado se tocaban. Nadie habría sospechado que aquel hombre, que inclinaba la cabeza con humildad al saludar a cada visitante, sería un gigante de la vida interior, un místico escondido bajo el hábito de un sirviente. Cada mañana, antes de comenzar su jornada, Alfonso se arrodillaba en su pequeña celda. Frente a una imagen de la Virgen María, ofrecía el día entero como una oración viva. Señor, que cada puerta que abra sea una puerta hacia ti, y que cada persona que llame encuentre en mí un reflejo de tu misericordia. Con esas palabras simples, empezaba su labor. Desde ese momento, su portería se transformaba en un santuario. No era ya un pasillo de tránsito, sino un lugar donde las almas encontraban consuelo, donde las cargas se aligeraban, donde el amor de Dios se hacía tangible a través de una sonrisa, un gesto, una palabra breve. La portería como altar. Alfonso tenía un secreto. Veía en cada persona la presencia viva de Cristo. Su mirada era distinta. Cuando alguien golpeaba la puerta, él murmuraba: «Voy, Señor, ya voy». Para los demás era un saludo. Para él, era una respuesta a Dios. Creía profundamente que Cristo venía disfrazado en cada visitante. Así, su oficio se transformó en un acto constante de adoración. Los que se acercaban a la portería decían que se sentían extrañamente en paz, como si el aire mismo tuviera un perfume distinto, como si aquel anciano amable irradiara una luz invisible. La fama de su bondad comenzó a extenderse. Estudiantes, trabajadores, sacerdotes y mendigos acudían no solo por asuntos prácticos, sino para hablar con él, pedirle consejo o simplemente estar unos minutos en su presencia. No daba sermones, no imponía reglas, no corregía con severidad. Escuchaba, rezaba, y su silencio tenía más poder que 1000 palabras, el alma que conversaba con el cielo. Los religiosos del colegio notaron pronto que Alfonso vivía en un constante diálogo interior con Dios. Se le veía a veces detenido en la portería, con los ojos cerrados y los labios moviéndose suavemente, como quien habla con un amigo invisible. Nadie sabía de qué hablaba, pero todos sentían que no era un hombre común. Hubo quienes afirmaron haberlo visto rodeado de una luz tenue, especialmente durante la oración nocturna. Otros decían escuchar, detrás de la puerta, un murmullo inexplicable, como si alguien respondiera a sus plegarias. Los más escépticos lo atribuían a la imaginación. Los más sensibles comprendían que estaban ante un alma visitada por el cielo. El propio Alfonso nunca hablaba de experiencias sobrenaturales. Su humildad era absoluta. Cuando alguien le insinuaba que era un hombre de Dios, él sonreía con tristeza y respondía: «Soy un pecador al que Dios tiene paciencia». Sin embargo, no podía ocultar los signos de su unión divina. Su rostro irradiaba una serenidad sobrenatural. Muchos aseguraban que al mirar sus ojos, sentían que su propia alma era penetrada por una mirada que conocía todos sus secretos, pero que no juzgaba, sino que comprendía y perdonaba. La conversión de un corazón inquieto. Entre los jóvenes que llegaban al colegio, había uno llamado Pedro Claver, un novicio de carácter serio y alma inquieta. Buscaba su camino, pero se debatía entre los ideales humanos y el llamado de Dios. Le recomendaron hablar con el portero. Pedro sonrió con incredulidad. ¿Qué podía enseñarle un simple hermano encargado de abrir puertas? Cuando lo conoció, algo dentro de él cambió para siempre. Alfonso lo recibió con la ternura de un padre y la mirada de quien ve más allá de la superficie. No le dio largos consejos, solo le dijo con voz suave: «Dios tiene sed, hijo, sed de almas, y te eligió para darle de beber.
Aquellas palabras lo marcaron. Pedro volvió una y otra vez a la portería, buscando la sabiduría silenciosa del anciano. Alfonso se convirtió en su guía espiritual, aunque nunca se llamó así. Hablaban poco, pero cada encuentro era una lección de humildad, amor y entrega. Años más tarde, Pedro Claver partiría hacia Cartagena de Indias, donde se consagraría al servicio de los esclavos africanos, lavando sus heridas, bautizándolos, consolándolos en su dolor. Él mismo confesaría que su vocación nació en la portería de Montesión, bajo la influencia del humilde hermano Alfonso Rodríguez. «Aprendí a amar a Cristo en los hombres», dijo Pedro, «gracias a un portero que me mostró el rostro de Dios, el poder del silencio». Alfonso no predicaba con palabras, sino con gestos. Su vida entera era una oración viviente. Cuando los demás dormían, él pasaba las noches en oración, de rodillas, rezando por las almas del colegio, por los enfermos, por los pecadores, por los que sufrían sin esperanza. Muchos testigos afirmaron que a veces se le escuchaba llorar suavemente, no de tristeza, sino de compasión. Su celda era un lugar austero, una cruz de madera, un crucifijo pequeño, un rosario gastado y un libro de oraciones. No necesitaba más. Cada objeto parecía impregnado de su fervor. Dormía poco, comía lo justo y ofrecía todo sacrificio con una sonrisa. Su alegría desconcertaba a quienes lo veían soportar tantos ayunos y fatigas. Cuando el alma ama, decía, el cuerpo obedece sin quejarse. La voz del consuelo. Un día, una madre desesperada llegó a la portería. Su hijo estaba gravemente enfermo. Había buscado médicos, remedios, oraciones. Nada funcionaba. Con los ojos llenos de lágrimas, suplicó ayuda. Alfonso la escuchó. Tomó entre sus manos las de aquella mujer y le dijo, «Dios no siempre cura el cuerpo, pero nunca abandona el alma. Confíe, Él sabe lo que hace». Le dio un pequeño rosario y oró con ella. Al día siguiente el niño comenzó a mejorar. La madre regresó para agradecerle y llamarlo santo, pero Alfonso la detuvo. «No, hija, no lo diga. El milagro no está en mí, sino en la fe que usted tuvo». Casos como ese se multiplicaban. Enfermos sanaban, almas turbadas hallaban paz, jóvenes confundidos encontraban propósito. Pero Alfonso continuaba en su papel de siervo anónimo. Cuanto más lo veneraban, más se humillaba. Tentaciones y pruebas. Aunque muchos lo consideraban un hombre de santidad luminosa, Alfonso también vivía noches de oscuridad. El demonio, furioso por su fidelidad, lo atacaba con pensamientos de inutilidad y desesperanza. Le susurraba que su vida no servía para nada, que era un viejo sin méritos, que abrir puertas no cambiaba el mundo. Pero Alfonso sabía de dónde venían esas voces. Las combatía con oración y con humildad. A veces pasaba horas repitiendo, «Jesús, confío en ti. Aunque no te sienta, sé que estás». En una ocasión, mientras sufría una tentación especialmente dolorosa, se arrodilló frente al crucifijo y exclamó, «Señor, si no me dejas sentir tu amor, déjame al menos sufrir por ti». Y en ese instante, su alma se llenó de una paz profunda. Entendió que incluso el silencio de Dios es una forma de amor, el resplandor de lo invisible. Con los años, su fama se extendió más allá de Mallorca. Visitantes de distintas regiones llegaban para verlo. Algunos querían curación, otros consejo. Alfonso no se creía digno de tanta atención. Para él, el verdadero milagro era descubrir a Dios en las pequeñas cosas, en la sonrisa de un estudiante, en el canto del viento, en el dolor ofrecido sin quejarse. Los hermanos jesuitas, que al principio lo veían como un simple portero, comenzaron a reconocer su santidad. Había en él algo que los desarmaba, una alegría sin motivo, una humildad sin límites. Nunca se enorgulleció de su sabiduría espiritual, más bien se consideraba el barrendero de Dios. El amor, decía, es el único trabajo que siempre da fruto. A medida que su cuerpo envejecía, su espíritu parecía rejuvenecer. La portería seguía siendo su altar. Cada persona que cruzaba aquella puerta encontraba en sus ojos una bienvenida que venía del cielo. A veces, sin pronunciar palabra, lograba que el visitante sintiera consuelo, como si su sola presencia sanara las heridas invisibles del alma. En los rincones del colegio, se decía en voz baja que los ángeles lo acompañaban.
Algunos afirmaban haber escuchado melodías suaves durante sus oraciones, otros creían que, al pasar junto a él, el aire se volvía más liviano. Nadie lo comprobó jamás. Pero todos coincidían en una cosa: aquel portero era distinto. No tenía poder, no tenía riqueza, no tenía instrucción, y sin embargo desde su pequeño umbral despertó al mundo invisible, ese mundo que los ojos humanos no ven, pero que late en lo más profundo de la fe. Así, mientras abría y cerraba puertas, Alfonso Rodríguez abría también corazones, guiando a otros hacia un Dios que se oculta en lo sencillo, en lo silencioso, en lo pequeño. Sin buscarlo, se convirtió en el guardián de las almas que cruzaban su portería, y en el testigo silencioso de un amor que ningún muro podía contener, el fuego oculto de un santo silencioso. En sus últimos años, Alfonso Rodríguez se convirtió en un símbolo viviente de la santidad silenciosa. Su cuerpo debilitado contrastaba con un espíritu encendido por el amor divino. Era el humilde portero del Colegio de Montesión, un hombre sin títulos ni fama, pero cuya vida entera era una oración incesante. No predicaba con palabras, sino con gestos y silencios, irradiando una paz que transformaba a quienes lo rodeaban. Su existencia fue un fuego oculto, un incendio interior que ardía sin consumirse. La oración era su respiración. Alfonso vivía unido a Dios incluso en las tareas más pequeñas. De noche, pasaba horas ante el Santísimo, inmóvil, con el rostro iluminado y el corazón inflamado de amor. Su plegaria no buscaba recompensas ni consuelos. Era una entrega total, una comunión sin palabras. Para él orar era amar. Decía con frecuencia que cuando el alma ama de verdad, el tiempo deja de existir. También veía el dolor como un don. Las enfermedades y los años no lo abatían, sino que lo acercaban más a Cristo. El dolor es un mensajero de Dios, repetía. Su serenidad frente al sufrimiento conmovía a todos. En su celda, pobre y silenciosa, oraba: Señor, que no busque consuelo sino darte consuelo. En esas palabras se resumía toda su espiritualidad: ofrecer cada herida como un acto de amor. Se cuentan visiones y éxtasis durante sus oraciones. Testigos afirmaban que su rostro brillaba con una luz sobrenatural. En una de esas experiencias murmuró: el cielo vino a recordarme que no se llega a él por las obras grandes, sino por el amor pequeño. Pero esas gracias no lo engrandecían, lo hacían aún más humilde, más decidido a ocultarse. Su influencia creció sin que él lo pretendiera. Religiosos y estudiantes acudían a él en busca de consejo. El amor a Dios no se mide por lo que se hace, sino por la pureza con que se hace, enseñaba con sencillez. Su ejemplo cambió el espíritu del colegio. Su fuego invisible encendió otros corazones. En su vejez seguía fiel a su portería, con el rosario entre las manos. Cada puerta que abro aquí es una puerta que se abre allá arriba, decía. Así esperó la muerte, tranquilo mirando más allá del mundo visible. Y cuando su cuerpo se extinguía, su fuego santo, esa llama que purifica y no se apaga, seguía ardiendo, preparándose para unirse a la luz eterna de Dios.